Bueno, hola, este es el trabajo de periodos y civilizaciones de la historia en México. Nuestro equipo está compuesto por Kenia Elizabeth Moreno de la Luz, Diego de Jesús Cerda González, Emanuel Antonio Alemán Aguilar y Alondra Oreti Casas de Ríos, y yo, Luis Luis Rodríguez Medina. En esta presentación estaremos viendo los periodos preclásico, clásico y posclásico. Y de cada uno estudiaremos los eventos principales de cada tiempo, la cultura, las regiones, o sea, su geografía, la sociedad y la forma en la que se manejaban y sus religiones. Bueno, pues uno de los eventos principales fue que se erigió San José Mogote como centro de las actividades políticas, económicas y ceremoniales en el Valle de Etla. También que la cultura maya se establece en la península de Yucatán. Las primeras construcciones ceremoniales mayas importantes se hicieron en este periodo. También se construyó la presa más antigua en lo que hoy conocemos como Santa Clara Huatitlán. Y también se creó la cultura olmeca y también desapareció con la erupción del volcán Xicle. Y también surgirá la gran Teotihuacán, ciudad que se amplió en el área hasta 17 kilómetros y creció hasta tener 30,000 habitantes en solo 50 años. Las culturas que predominaban en el periodo preclásico eran los olmecas. Estos abarcaban desde el estado de Veracruz y Tabasco y surgieron a partir del año 1200 a.C. Ellos, algo importante que hicieron fue registrar el movimiento de las estrellas y estudiaron el tiempo y el espacio. También los olmecas fueron de los primeros en construir vastos centros ceremoniales y en esculpir bajorrelieves, estatuas de alto relieve y altares con estelas. Bueno, básicamente la geografía del periodo preclásico se basaba en la costa pacífica. Este periodo se inició alrededor de 1800 a.C., pero el resto del área maya se define a partir de 1000 a 1200 a.C. En este periodo las culturas que predominaban era la olmeca, como mencionó mi compañero, pero también se desarrolló la teotihuacana, la azteca, la zapoteca, la maya, la tolteca y la mixteca. Sociedad en el periodo preclásico. Bueno, en la sociedad en el periodo preclásico, sus poblaciones se agrupaban por familias que se hacían aldeas con pocos habitantes, y las casas eran chozas de lodo con paredes de troncos y techos de palma. La base de la economía era la agricultura junto con la pesca, la caza, la recolección, y era una economía mixta. La agricultura comenzó con 4 productos básicos, que eran el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. También aparecieron algunas formas de riego, pero los cultivos casi siempre dependían de las lluvias. La cerámica apareció hasta el 2500 a.C. y fue una de las creaciones más importantes y un avance tecnológico en el almacenamiento y la preparación de los alimentos. Los intercambios comerciales en todo el territorio mesoamericano fueron constantes, no contaban con animales de carga ni de tiro, fabricaban armas e instrumentos de piedra pulida. Los recorridos siempre se hicieron a pie por vías terrestres, llevando a veces a los personajes principales en palanquines o empleando pequeñas embarcaciones por vías fluviales o marinas. La religión en el periodo preclásico. Esta fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad. Cada individuo poseía un dios tutelar que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. Las ciudades mayas eran ante todo centros ceremoniales donde la religión cumplía el propósito de legitimar una rígida jerarquía social. Dentro de ella, los sacerdotes, especialmente durante el periodo preclásico, constituyeron un grupo de poder
que llegó incluso a regir los destinos políticos de los habitantes. Bueno, los eventos principales del periodo clásico fueron las técnicas agrícolas. El perfeccionamiento de la actividad agrícola permitió la transformación de las sociedades tras hacer posible el abastecimiento de comida a grandes poblaciones. El urbanismo organizado, que fue la construcción de las ciudades planeada de manera minuciosa, contemplando la ubicación de los centros administrativos, religiosos, productivos y los comerciales. El sistema de escritura fue donde los mayas alcanzaron los más avanzados conocimientos de escritura, matemática y astronomía. También los monumentos colosales, que fueron la construcción de las primeras esculturas y monumentos de tamaños extraordinarios. Y la cultura maya, que se destacaron por su desarrollo en la agricultura, las técnicas en cerámica, el sistema de escritura, la elaboración de un calendario, los cálculos matemáticos y astrológicos. Las culturas que se desarrollaron en su mayoría en el periodo clásico fueron la maya. Esta comprende del año 1 al 1000 después de Cristo. Se establecía en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo hoy en día, además de países como Guatemala, Honduras, Belice y Costa Rica. Su nombre significa casa de serpientes, gracias a su habilidad para edificar. Después, los zapotecas fueron otra civilización muy próspera y que se desarrolló en hoy el estado de Oaxaca y México. Se cree que se remontan del año 800 al 250 después de Cristo. La palabra zapoteca deriva del náhuatl Zapotecatl, que significa pueblo del zapote. Después los mixtecas, que comprenden del año 1500 a.C. hasta el 500 a.C. Estos habitaron una extensa región que abarca el actual estado de Oaxaca y parte de los estados de Guerrero y Puebla. Y por último los puerpechas, también que se desarrollaron en su mayoría en el periodo clásico. Estos también se conocían como la cultura tarasca. Se desarrollaron entre el 1200 y el 1521 después de Cristo. Y el nombre de proviene del purépecha, que significa el lugar donde viven los puré. La ubicación del periodo clásico, suele designar a los pueblos que habitaron las tierras bajas del norte de Guatemala, Petén, Altabarapas e Izabal. Los lugares vecinos de México fueron Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Belice y la región occidental de Honduras y Salvador. Esto quiere decir que la cultura llegó un poco más allá del país, que cruzó la frontera del lado de Guatemala. Sociedad en el periodo clásico. En el periodo clásico se incrementó la agricultura favorecida por sistemas de riego y se cultivaron, además de las plantas alimenticias, productos comerciales como el cacao y el algodón. Continuaron trabajando la piedra, hicieron armas, instrumentos, adornos y objetos para el culto, como máscaras funerarias y figurillas de dioses en obsidiana, sílex, jadeíta y otras piedras duras. Además trabajaron la cerámica. En la organización social se produjeron importantes cambios en el periodo clásico, propiciados por la división del trabajo y la especialización artesanal. Se consolidó una estratificación social encabezada por los sacerdotes y gobernantes, jefes militares y comerciantes del más alto rango que pertenecían también a esta clase noble. Bajo ellos estaban los administradores y ejecutores, los artesanos especializados, arquitectos y escultores. En los estratos más bajos se encontraban los agricultores, cargadores, sirvientes, soldados y esclavos. Y en este periodo también se consolidó una compleja estructura religiosa y la definición de diversas deidades y ritos comunes a los distintos grupos con una sola concepción religiosa con variantes formales. La religión en el periodo clásico. Por mucho tiempo se creyó que los mascarones que decoran al infinito en algunos casos las fachadas de los templos teratomorfos, que son generalmente representados en forma de monstruo, de las tierras bajas del norte representan a Chac, dios de la lluvia. Esto para los pueblos del periodo clásico fue considerado algo de mala suerte, por lo que
Se podría decir que en el periodo clásico realmente no era muy considerada la religión en las decisiones. Los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas del México precolombino, con una cultura muy compleja y sofisticada. Los aztecas fueron un estado militarista bajo el dominio de un riguroso gobernante semidivino, junto con militares y sacerdotes. Y los incas, que formaron el imperio más grande de América precolombina. El gobierno era de tipo monárquico y teocrático. La cultura en la época del posclásico se conforma principalmente por las sociedades o las culturas de los mixtecos, que se desarrollaron también muy bien. Su nombre significa el lugar de las nubes. Esta se hizo en el año 1000 después de Cristo, comienza su desarrollo. Por su parte, ellos se llamaban gente de la lluvia. Y después también los toltecas. Los toltecas fueron otra civilización muy grande, que fue un claro ejemplo de las sociedades militarizadas. Esta comprendió del año 900 a 1200 después de Cristo. Y la lengua náhuatl dice que el tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura. La ubicación del periodo posclásico es el contexto histórico en el que florecieron pueblos como los mexicas y en la cultura tolteca en el centro. La cultura mixtecos en Oaxaca, la cultura tarasca en el occidente, los huastecas en el norte de la llanura del Golfo de México y en las mayas de la península de Yucatán. Básicamente el periodo posclásico se dividió alrededor de todo el país, no estaban ni en el norte, ni en el sur, ni en el centro, fue muy variada su ubicación. Sociedad en el periodo posclásico. Cabe resaltar que en el periodo posclásico, en el mundo maya, los gobernantes fueron considerados como seres sacralizados, grandes chamanes y al mismo tiempo poderosos guerreros, como lo muestran sus retratos en piedra y en pintura mural, así como en las inscripciones que los acompañan. En 1524 fue conquistada Gumarca, la capital del imperio quiché, en el área sur. Entre 1527 y 1546 sucumbió la península de Yucatán ante la invasión española y la ciudad de Taitza, en las selvas del Petén, fue conquistada hasta 1697. La religión en el periodo posclásico. El universo cosmológico estaba encabezado por el dios Itzmana, el señor de los cielos, la noche y el día. Según los códices fue el primer sacerdote, inventor de la escritura y los libros. Itzmana era invocado principalmente para que evitara las calamidades públicas, pues se trataba de un dios benévolo siempre amigo del hombre. Otras deidades importantes del posclásico eran Chak, el dios de la lluvia, y Yun-Ka, el dios del maíz y de los bosques. Entre los dioses malévolos del inframundo o de las tinieblas sobresalía Apuch, el dios de la muerte, asociado también a la guerra y a los sacrificios humanos.